Buenas noches, hermanos. Eh, Queremos hablar de la palabra del Señor en esta oportunidad de Génesis 35. Siempre de la vida de Jacob vamos llevando esta serie, interesante serie con muchas lecciones, no diría prácticas, diría lecciones eternas de vida. Decir práctico es como que solo es para la vida hoy y es para siempre. Entonces, el tema bajo el que vamos a estudiar la palabra del Señor es sentido de urgencia. Ese es el tema de este estudio. Sentido de urgencia normalmente se utiliza para definir o determinar lo que es urgente, pero la idea original no solo es lo que es urgente, sino también lo que es urgente y por lo tanto es importante. Si las cosas solo son urgentes y no son importantes, entonces no deberían ser urgentes. Y no es un juego de palabras. Lo que estamos diciendo es que sentido de urgencia es darle foco, enfocarnos, agendarnos en las cosas que son importantes para mi vida, para mi alma, para mi familia, para mi comunidad, para mi país, para mi mundo. Enfocarme en esas cosas no implica que me olvidaré de todo lo demás, no implica que voy a despreciar todo lo demás, implica que estas cosas son las primeras en mi vida, porque son eternas. Bueno, el bosquejo sobre el que vamos a meditar es la urgencia de la voz de Dios, la urgencia de la fidelidad y la urgencia de la consagración. Versículo 1 de Génesis 35 dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Eh, Luego vamos a leer el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. Luego el versículo 7 y 9. eh, y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar eh, el Bet, porque allí le había aparecido Dios. Entonces, y edificó ahí un altar y llamó a aquel lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encima, la cual fue llamada Alom Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Arán y le bendijo. Amén. Esta es una palabra maravillosa del Señor. Primer punto, urgencia de la voz de Dios. Hermanos, todo el tiempo anterior, cuando Jacob estuvo en Siquén, ¿recuerdan la historia de Siquén cuando la hija de Jacob, Dina, salió a conocer las doncellas de aquel lugar? La tragedia que ocurrió. Fue violada por un príncipe, pero aunque hubiera sido por el rey, era una violación, no solo era una deshonra, porque no solo era una mancha para Israel o para la familia de Jacob, era un dolor para Dina, era un ultraje para Dina. Sí, era una invasión de su persona, violenta. Entonces, en la urgencia de la voz de Dios, Dios no le habló a Jacob todo ese tiempo. No le habló a Jacob cuando cayó, cuando le comentaron o le informaron de lo que le había pasado a su hija, siendo su única hija. Dios no le habló cuando sus hijos asesinaron a todos los varones de Siquén, incluidos el príncipe violador y su padre. No le habló cuando sus hijos tomaron los tesoros de aquella tierra y saquearon aquel lugar. No le habló. No estaba escuchando Jacob la voz de Dios porque Dios no le hablaba. Nunca debe haber silencio en mi relación con Dios. Dios no grita, pero siempre está hablando. Prueba de ello es su palabra, hermano, la Biblia. Nunca se borran sus palabras. Usted la puede abrir
en todo momento, en toda circunstancia, y siempre encontrará la voz de Dios hacia usted. Y cuando lo acompaña de una oración o cuando lo acompaña de palabras directas al Señor, lo convierte en un momento íntimo con Dios. Cuando no habla, cuando Dios no habla, no es una cosa buena, es una cosa mala, porque Dios siempre quiere hablarnos. Cuando digo siempre quiere hablarnos, no digo que siempre nos habla. El deseo de Dios es hablarnos, pero a veces nuestra desobediencia, es decir, nuestro pecado, hace que Dios guarde silencio con nosotros. No hay que exigir que Dios nos hable, hay que revisar nuestro contexto, hay que revisar lo que estamos pensando, hay que revisar lo que estamos decidiendo, hay que revisar lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestras prioridades, con nuestras amistades, con nuestro ministerio, con nuestras finanzas. Hay que revisar nuestra humildad, hay que revisar si estamos amando a Dios y a los demás como Él pide que sea amado y como nos pide que amemos a los demás. Jacob había prometido, desde que habló con su suegro Labán, había prometido regresar a la tierra prometida, a la que Dios le había dado. Y se quedó en Siquén, acampó en Siquén, se quedó en una tierra cómoda para él. No era ese lugar al que Dios le había llamado. No había llegado, no tenía por qué hacer una estación ahí. Ese no era el propósito de Dios. Dios les había prometido desde Abraham, les había prometido una tierra. Esa tierra tenían que tomar posesión de ella. ¿Por qué Jacob desobedece eso? ¿Por qué Jacob desprecia eso? ¿Por qué se para? ¿Por qué se estaciona en un lugar? Hermanos, Dios nos ha hecho promesas grandes y también nos ha mostrado su voluntad. Y a veces esa voluntad no es cómoda. A veces esa voluntad va en contra de nuestros objetivos personales. Pero déjeme decirle algo. La urgencia de la voz de Dios es superior a sus objetivos, porque sus objetivos son temporales y terrenales, y la voluntad de Dios es eterna, perfecta. Es lo mejor que nos puede suceder, confiar en la sabiduría de Dios. ¿O pone a competir usted acaso su sabiduría con la sabiduría de Dios? ¿Sabe más usted qué hacer con su vida de lo que Dios sabe? Jacob pareciera que estaba actuando así. Se quedó en Siquén. ¿Qué motivos tenía para quedarse en Siquén? Ninguno. Tenía todos los motivos para regresar a la tierra prometida. Y esa fue la razón por la que salió de la tierra de su suegro. Ese era el propósito de su caminata. Pero cambió ese lugar y se estancó en Siquén. Y eso le costó mucho dolor. Dolor a su hija Dina, dolor a la madre de Dina, dolor a Israel, dolor a Dios, dolor a nosotros que leemos la historia. Él había prometido obedecer y estaba desobedeciendo. Sigamos adelante. La urgencia de la fidelidad. Dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es peculiar Jacob. Jacob no conocía a su familia. Lo digo en el sentido de que él veía a su familia superficialmente. ¿Acaso sabía Jacob que tenían ídolos? ¿Que sus sirvientes tenían ídolos? ¿Que sus esposas tenían ídolos? ¿Que sus hijos tenían ídolos? Jacob no conocía a su familia. Estaba transportando en su caminata, en su peregrinación estaba transportando ídolos. Jacob era tolerante con su familia y con la idolatría. La idolatría es una infidelidad directa a Dios. La idolatría es satanismo. La idolatría es darle espalda a Dios. Idolatría, mis queridos hermanos, es una forma de negación directa a nuestra fe. Es una negación directa al poder y a la persona de Cristo. Eso es la idolatría. Y eso estaba permitiendo Jacob en su familia.
Él no consideraba urgente la fidelidad a Dios. Tenemos un solo Dios. Existe un solo Dios. ¿Por qué voy a idolatrar mi posición? ¿Por qué voy a idolatrar mi, mi ministerio? ¿Por qué voy a idolatrar mi familia, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi cuerpo, mi profesión, mis amistades, mi novia, mi novio, mi esposa? ¿Por qué los voy a idolatrar? Y con eso no estoy diciendo eh, olvidarlos, despreciarlos. Con eso estamos diciendo que el primer lugar, el primerísimo lugar en su vida debe ser el de su creador, el de su redentor. Él es el principio de su vida y también es el fin. Él es todo para nosotros. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde va a ir, hermana? Y hermano, ¿a dónde va a ir? ¿A qué país va a ir a buscar? ¿A quién irá? Si solo Dios tiene palabras de vida eterna. Y no estoy diciendo que es pecado viajar o irse a otro país. No estoy diciendo eso. Porque a veces Dios mismo se encarga de llevarnos a otro país. Estoy diciendo que el hacer eso sea por idolatrar eso. Y eso no solo es pecado, es una acción de separación con Dios. Es decir, le estoy diciendo a Dios, quiero tener otra relación con otra persona que no eres tú. Quiero desarrollar una relación idolátrica, satánica, con un ídolo, con otra cosa que no eres tú. No solo es una ofensa, es una locura, es un disparate, es un retroceso. Jacob había perdido la urgencia de la fidelidad. Tenemos que ser fieles a Dios. Nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra prioridad es nuestro Dios. Y no es por temor únicamente, es porque Él es todo para nosotros. Su vida, su cuerpo, su futuro, su presente y su pasado dependen de Dios. Vayamos al tercer punto, la urgencia de la consagración. Vea lo que dice versículo 7 al 9. Y dice, y edificó ahí un altar y llamó el lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a de Padán Arán y le bendijo. Y leo el 10. Y le dijo, tu nombre es Jacob. No te llamarás más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios, sí, omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La urgencia de la consagración. Esto tuvo que haberlo hecho antes, Jacob. Tuvo que haber levantado un altar a Dios. Y entonces Dios se apareció. Cuando empezó a caminar, cuando salió de Siquén, cuando empezó a enrumbarse, cuando empezó la caminata hacia la tierra prometida que Dios les había indicado que debería ser su morada, entonces Dios se le apareció. Cuando Dios se le aparece significa que la relación está activa. Dios no había despreciado a Jacob, pero no tenía comunicación. Dios no había desahuciado a Jacob, pero hubo desgracia en su familia, porque él empezó a incumplir y a despreciar el regalo. Quería valorar otra tierra que Dios no le había ofrecido. Jacob había empezado a cumplir su propósito entonces hacia la tierra prometida. Jacob sería una nación bendecida. Mi querido hermano, mi querido hermana, todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Todos tenemos un lugar importante en el plan de Dios. Y no es para que nos enorgullezcamos tener un plan en el, tener un papel en el plan de Dios. Es para, es para amar a Dios, porque nos ha hecho parte de su plan maravilloso, de su familia. Y ese plan nos va a generar bendición. ¿Qué tipo de bendición? Todo tipo de bendición. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesites, hermano, vendrán de Dios.
de Dios cuando lo buscamos primero a Él. Y no es una transacción que Dios busca, es una relación. Él, cuando tiene una relación estrecha, cuida de esas personas y lo hace de una forma maravillosa. Que Dios les bendiga, hermanos.